Estamos en la tertulia de RCN Radio Cali, avanzan los días de este 2025, pero también las inquietudes sobre el tema de la salud en Colombia. Yo tenemos un invitado muy especial en la tertulia de RCN Radio, el doctor César Augusto Arias. Doctor, bienvenido a la tertulia. Muchas gracias, doctor Oscar. Muy amable por la invitación y aquí estoy para cuantas veces lo necesite. Usted mismo preséntese entre los oyentes de la tertulia. A ver, bueno, pues oyentes, muy complacido de estar aquí. Mi nombre es César Augusto Arias Hernández, soy médico cirujano, tengo posgrados en Administración en Salud, en Gerencia en Salud, un MBA con énfasis financiero en salud. Me dedico a la asesoría y consultoría en salud, he estado en múltiples cargos, he sido secretario de salud departamental encargado en 2 ocasiones y actualmente como docente de varias universidades en posgrados y asesor de varias entidades en salud. Usted le puede medir el pulso a la salud porque, como dice usted, estaba en en los diferentes momentos, instancias y también decisiones. Correcto, sí, señor. Que han afectado a todo el sistema de salud. Sí, digamos que la salud se divide en 3 grandes áreas: prestación, que es las IPS, aseguramiento, que son no solo las EPS, y el tercer lado es inspección, vigilancia y control. He estado en los 3. El diagnóstico que tenemos hoy, arrancando este año, ¿qué ha pasado con todo este tema de las medidas, las decisiones, los pagos, todo lo complejo que se ha vuelto el tema de salud? Mire, el año pasado hablábamos precisamente en este mismo espacio, hablábamos de la problemática que hay en salud y de la forma como abordarlo, ¿sí? Yo pienso que nos falta mucho en salud un gran objetivo común. Eso es lo que nos falta a todos en el sistema de salud, con múltiples momentos, múltiples actuaciones. Sin embargo, se ha deteriorado mucho la salud. Miren las calificaciones internacionales, cómo descendimos casi 40 puestos de los mejores sistemas de salud del sistema de salud en Colombia. Sí, tuvimos una caída total, una caída libre. ¿Qué indicadores ha caído sobre todo? Digamos que la gran mayoría, indicadores por ejemplo como los de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que ahora se llama promoción y mantenimiento de la salud, se ha deteriorado. El tema de la disponibilidad de toda la oferta, pero todo gira en un tema económico, todo el problema gira en un tema económico, de la distribución inadecuada de los recursos. Ese básicamente. Había un revanchismo de pronto del gobierno nacional hacia por no haberse podido imponer en todo lo que ellos querían cambiar. Pues lo dijeron con el chuchuchú y todo lo que sabemos, de alguna forma lo dijeron. El problema es cómo nos está deteriorando la salud a todos. Y el problema es que esto no es solo un problema de salud, sino del país. Eso es un gran problema que mucha gente que no está en el sector salud dice, no, eso no me toca. Pero es que una crisis del sector salud es una crisis país. Ese es el gran problema. Y la forma como hay que abordarlo. De todos lo tenemos que abordar en todos los sectores de la economía. Según ¿cómo está Cali? Y sobre todo como ciudad dentro de ese contexto de esa crisis. El gran problema es que, y lo decía el exministro Gaviria, y lo veíamos en estos días en la apertura para la Universidad del Valle de la maestría en Economía de la Salud, cómo es un tema silencioso. El problema es que el deterioro o el daño es un tema que primero abarca a poquitas personas. El que no le entregan el medicamento, el que no tiene acceso a la cirugía, el que no puede acceder a los servicios, etcétera, etcétera, pero que luego se va profundizando para todos. Ese es el gran problema que tenemos nosotros en el sector salud y en Colombia. ¿Y Cali cómo está dentro de ese contexto? ¿Tenemos qué condiciones mejores que otras partes del país o estamos también en un momento complejo? Sí. Digamos que el problema macro ese y el problema local, digamos regional y absolutamente que nos está pasando en todo, es el problema de flujo de recursos. Al no haber flujo de recursos, no hay disponibilidad absolutamente de la oferta. Es decir, nos faltan medicamentos, nos falta insumos, nos falta salarios. Mira el tema de la UPC. La decisión del gobierno nacional, ¿no? Sí, eso es un tema de Estado, que obviamente se refleja en el gobierno de turno. Y se ha deteriorado. Mire, en 2 años se deterioró, se cayó el sistema de salud en un 40%. El tema de la UPC solo se aumentó en el 5.36%, del 24 al 25. Y en los cálculos de los expertos, y eso lo hemos advertido hace mucho tiempo, está presupuestado que debió haber subido la UPC, o sea, la prima de riesgo salud,
entre un 14 a un 16% y subió el 5.36%. Digamos que amarrado a la IPC, ¿sí? Al costo de vida, etcétera, etcétera. Entonces mire que hay un deterioro mayor cada vez en el sector salud, que tenemos que corregirlo y tenemos que corregirlo todos. Pero el objetivo común, digamos, que yo planteaba hace algún tiempo y algunos también plantean, es que todos miremos hacia el mismo lado, no en diferentes orillas, ¿sí? Sino todos enfocados en la solucionática, en resolver todos estos problemas. Y la temática como tal de las EPS, ¿para dónde va? Mire, digamos que yo he tenido la oportunidad también de estar asesorando aseguradoras, porque no solo son EPS, sino también lo que se denominan en salud las EAPBs, entidades adaptadas de regímenes de beneficios. Por ejemplo, como las entidades públicas, como la Universidad Nacional, los que tienen regímenes especiales. He asesorado a bastantes y he sido también miembro de junta directiva de EPS. Y digamos, hay una clara intención manifiesta por el gobierno del chuchuchú, lo que decíamos, y de cerrarlas. Yo pienso que es un gran error. Es un gran error cerrar las EPS porque las están limitando como si las EPS solo fueran entidades financieras o intermediadoras de un dinero. Y eso es totalmente errado de la realidad. O sea, es un desconocimiento de toda la gestión administrativa, financiera, de gestión de riesgos que hacen las EPS. Y que lleva muchos años con sus errores. Sus 30 años aprendiendo. Cambió el sistema. Y que nos llevó a ser uno de los mejores sistemas de salud del mundo, ¿sí? No solo en Latinoamérica. Mire, y los que hemos tenido la posibilidad de comparar el sistema de salud colombiano con muchos otros sistemas, nos damos cuenta de los beneficios. Eso es básicamente lo que está pasando. Ahora, requiere una solución pronta porque estamos en cuidados intensivos y es una crisis muy profunda la que tenemos. Alguien decía que en estos días un colombiano no se puede enfermar. Sí, es la realidad. Porque no hay derecho a enfermarse. ¿Estamos así, doctor? Correcto, así es. Así es porque, digamos que uno oye cosas muy puntuales, sobre todo en noticias. Oye cosas, por ejemplo, o noticias que no tienen el medicamento, que alguien con enfermedades raras tiene un problema puntual, pero es algo que nos afecta absolutamente a todos. Es un tejido social, además. Sí, señor, total. Y la construcción es igual, es un tejido social de todos. Doctor César Augusto, el tema de Sura, ¿en qué termina Sura? Digamos, ¿cómo va? Porque prácticamente es una de las más grandes y es una de las que pues, dio un golpe, digamos, de opinión el año anterior, diciendo que iba a cesar sus actividades, pero ¿qué ha pasado con el Sura? Sí, mire, algunas de las EPS intentaron cerrar los servicios ante, digamos, la posición manifiesta del gobierno actual. Y no es una posición, digamos, partidista ni nada, sino es una posición, pues... Gobernista. Sí. Ante eso, digamos que algunas intentaron cerrar y entregar, pero el gobierno no los dejó. Y este es el mismo caso de Sura. Sura es una entidad muy organizada, con muy buenos indicadores de salud y que está resistiendo porque ya el gobierno le dijo no se va. El gobierno ya ante la posición de Sura, pero ¿cómo de entregarlo... que digan, no se van, pero tampoco les giran? Entonces, ¿cómo exacto, es que ese es el gran problema. Entonces, es como si uno tiene un ¿cómo se apartamento opera? arrendado y el inquilino no paga durante 2 años. ¿Y cómo opera uno salud? ¿Cómo compra las IPS, las mismas EPS? ¿Cómo compran insumos? De la nómina, los claro, recursos, nómina. servicios, impuestos. Mire lo de nómina. ¿Cuánto subió el salario mínimo? Alrededor redondeémoslo al 10%, ¿cierto? Y la UPC, que es con lo que se paga todo salud, subió el 5.36. O sea, ya está descompensado. Entonces ya empieza a descompensarse aún más, digamos que esa zanja que ya estaba. Pero bueno, pues estamos en un momento en que dicen que van a volver a intentar meter la reforma, ¿no? Que eso va a ser, como dicen, es de que van con la reforma a volverla a pasar. Y políticamente el tema es que no sabemos qué pueda ocurrir. Mire, el problema es que... los políticos también resistan tantos años, están asfixiados también buena parte de los grupos políticos. Sí, lo que pasa es que también pues todas las condiciones que plantean, ¿no? Pero lo hablábamos aquí hace unos 8 meses, no sé hace cuánto, en este mismo espacio, y decía lo mismo, mire, la reforma no es necesaria, una reforma, hay que hacer ajustes como todo. De Yahoo, ¿no? Porque lo hemos hablado, pero que no avanza. No ha avanzado nada. Y vuelven y lo van a poner, y el problema de que presenten, ¿sí? la reforma en el Congreso, nuevamente para todo el trámite legislativo, es que no hay ningún cambio.
a lo que ya se planteó hace 2, 3 años. La de la ministra Corcho. Exactamente la misma. Exactamente la misma. O sea, no hay ningún cambio. ¿Usted piensa que se ha desperfilado el sector de la salud? Que ha sido como desde este gobierno se desperfiló totalmente el tema porque es que el sector de la salud es uno de los sectores principales. Claro. En todas las instancias, siempre la salud ha estado, pero con este gobierno nacional. Salud y educación. Y seguridad. Son los que van encima. Y adicional el tema de seguridad. Pero digamos, en particular en el tema de salud, en lo que nos falta es más liderazgo. Y de cada uno de los que estamos aquí. Y eso es lo que promovemos. Una de las actividades que realizo, y valga la cuña, es un programa de liderazgo de excelencia en salud, un programa avanzado, tratando de intervenir todo esto de manera integral. Eso es lo que necesitamos soluciones. Exacto. Necesitamos líderes que solucionen. ¿Y cuál es su propuesta? Líderes integrales, líderes de avanzada, líderes que tengan en cuenta no solo lo político, no solo lo financiero, sino también la integralidad. Y sobre todo enfocado en lo que en el mundo se llama la creación de valor en salud, enfocada en el paciente y los usuarios, o el paciente y la familia, como queramos llamarlos, y de manera integral. Entonces, fortaleciendo las capacidades técnicas y en lo que se denomina habilidades blandas y habilidades duras. ¿Y digamos, desde Cali, cómo se puede trabajar en ese tema? Que todos estemos entrenados en alto liderazgo en salud. O sea, que por las dificultades no se vaya uno, como dicen, a entrar en el se caiga el espíritu. Correcto. Sino al contrario, entre más dificultades puede haber, hay que seguirse formando y hay que seguir fortaleciéndose. Correcto. Mire, es que las crisis son temas de oportunidades y en este momento tenemos una gran oportunidad de transformarnos hacia ser, no uno de los mejores, yo pensaría que de los primeritos en modelos de salud en el mundo. Colombia, en el modelos de salud, ¿en qué puesto fue el máximo, el más alto que pudo estar? En el puesto 36. 36. ¿Y hoy está en qué puesto? 80. Es una caída. De hace 2 años para acá cayó. Medido hace ¿Cómo se siente eso en el campo, en el sector en general, esa caída? Mire, hay mucha... uno de los mayores problemas en la economía es cuando se presenta incertidumbre, y el gran problema en salud es la incertidumbre de todos, profesionales, auxiliares, proveedores. Ahora, no lo tenemos que mirar negativo, tenemos que mirarlo en positivo, cómo salimos de esta gran crisis que tenemos. Y mira el tema sentido en salud, digamos que ese es el sector, pero otro es el tema agregado de los pacientes y usuarios. Mire cómo las quejas han aumentado. Claro. Entonces, mire lo absurdo. Entonces se dijo, en algún momento alguien dijo, no, es porque la gente está accediendo más, entonces va a tener más quejas. No, porque eso se mide en tasas sobre el valor total de los usuarios. Y hemos incrementado. El total de incremento medido con corte a noviembre fue un incremento en quejas de más del 47.6% en quejas. Es decir, de las quejas que habían hace 2 años, ya hemos incrementado el 50%. O sea, la gente no está contenta con el sistema de salud, pero no podemos echarle la culpa a las EPS. Entonces, todo el mundo, en toda parte, uno oye, es culpa de las EPS. Pero es el mensaje que también han lanzado el No, gobierno. de acuerdo, total, es un mensaje errático. Están estigmatizando a las EPS, Correcto. las estigmatizaron de entrada. Correcto. Por ejemplo, que es que ellas son las que manejan mal o que se roban. Ahora, corrupción hay que atacarla en todos lados, pero el problema es para todos. El problema es que todos tenemos que intervenirlo, ¿no? ¿Sí? Y no son las EPS, ¿no? La perspectiva que tenemos, sobre todo el futuro, de tantas generaciones de médicos que están egresando de las facultades. Aquí en Cali tenemos ¿cuántas ya? Pues está la Javeriana, la Libre, la ICESI, Univalle 4, esas cuatro. De pregrado, de médicos, sí. Pero son las carreras que más están estudiando. Sí. En la Javeriana, las de salud, son las de mayor ingreso de estudiantes. Sí, total. Porque, digamos, siempre implicó un mejoramiento de estatus, pero es muy difícil. No, la carrera de medicina ya hace muchos años, cuando terminamos el colegio, yo tuve 17 compañeros que entraron a la del Rosario, por ejemplo, de un solo medicina, porque era el colegio del Rosario. Okay. Y era toda una tradición. Sí, total. El tema de la medicina,
Pero hoy en día seguimos viendo que no obstante las dificultades, siguen los muchachos estudiando medicina. O sea, sí, son de acuerdo. Los mejores registros de entrada de las universidades en Cali. Sí, y eso está muy bien, porque de todas maneras la tasa de médicos específicos, de médicos, de profesionales de la salud en general, todavía nos falta mucho para alcanzarlo a los niveles de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces todavía nos falta. Niveles? O sea, ¿cuánto depende de la profesión. ¿En medicina? En medicina hay un cálculo que son aproximadamente de 40 por cada 10.000. Y en Colombia estamos alrededor de 20. Por cada 10.000. Sí, y estamos alrededor de 20 por cada 10.000. La mitad. Sí, la mitad. O sea, todavía hay una brecha. Además, es un país de ciudades, o sea, imagino que en el concentrado, tema rural, en el tema de las regiones apartadas, no hay la misma cobertura. Correcto, sí. Y de lo que denominamos la Colombia profunda, ¿no? Donde el acceso, por ejemplo, en algún momento asesoré al hospital de Puerto Inírida. En el Guainía, sí señor, donde para que un médico pueda ver especialista, por ejemplo, tiene que coger una lancha 48 o 72 horas. Entonces todavía, digamos, hay una concentración, sí, selva adentro, y por lo que se llaman las lanchas, ambulancha, que le dicen en esa zona, las ambulancias, sí, y las marcan hacia allá, ¿no? Entonces está muy concentrada la oferta de profesionales, sin embargo todavía nos falta. ¿Sí? Ahora en tecnología también nos falta. Dicen, digamos que no, es que no puede dar utilidad a salud. Claro, salud tiene que dar utilidad para poder reinvertir en equipos, en nuevas tecnologías. Hay tecnologías como el PET scan, por ejemplo, que hace un barrido de todo el organismo. En Cali solo hay 2, en todo el suroccidente no hay más. Entonces nos falta invertir mucho más en tecnología en salud. Y tecnología blanda y dura. Y necesita también que nos preparemos más y mejor en todos estos conceptos de economía de salud, de gerencia de servicios de salud. El tema de la perspectiva, digamos, como se está planteando, de que todos deben aportar, ¿cómo ha encontrado esa receptividad entre la gente, entre el sector que usted sí, lo que pasa es que ha trabajado toda la vida? Sí, lo que pasa es que cada quien piensa por su lado. ¿Sí? Entonces, por un lado el aseguramiento, las EPS, por otro lado las IPS, por otro lado el gobierno, por otro lado el gobierno departamental y distrital. Todos los actores pensamos diferentes, de manera diferente. Yo invito siempre a que trabajemos con un objetivo común. Lo que hay un concepto muy técnico, muy científico, que se llama la sincronización espontánea, donde tenemos todos que apuntarle al mismo lado. ¿Hay el ambiente para hacerlo? Digamos, cuando ya todo el mundo empieza a sentir, como dicen, ya las consecuencias y las dificultades. Pues primero que yo invito a que todos seamos optimistas frente a un mejor porvenir, ¿sí? Primero. Y segundo, que nos preparemos mucho, que seamos positivos, que nos preparemos mucho en estos temas administrativos y de gerencia en salud. Eso también ha fallado, doctor, la falta de preparación, digamos, la falta, como dicen, de ese competitividad para la formación de los profesionales en el tema planeación, en el tema inversiones. Mire, yo siempre, desde el primer momento que hablamos, que nos conocimos hace varios años en una entrevista. En televisión. En televisión, sí. Siempre... Recordemos, démosle el crédito a la persona que nos recomendó, el doctor Pedro Villamizar. El doctor Pedro Villamizar, sí, a quien siempre. Sí. Y vi una conexión con el doctor Oscar López porque pensamos proactivamente, y él acaba de nombrar un concepto que yo siempre lo menciono y siempre en clases y en asesorías lo planteo, y es el tema de la competitividad en salud. Nosotros tenemos que ser más competitivos integralmente, pero no puede ser, y no estoy hablando mal absolutamente de nadie, que alguien que es clínico pretenda ser buen administrativo, puede que lo sea, pero la idea es que se prepare mucho en estos temas. Sí, el doctor Villamizar, Pedro Villamizar, a quien mucho aprecio, a quien llamé la semana pasada a ofrecerle mi tercer libro que he lanzado, y es sobre un modelo de contratación específico en salud que se llama el PGP, Pago Global Prospectivo en Salud. Cuéntenos sobre ese libro, doctor. Mire, ese libro es una de las formas que yo veo de solucionar el problema de salud en Colombia. Y no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Es un modelo que ha sido probado en todo el mundo, que lo hemos probado aquí, que yo tengo una casuística de haber asesorado más de 200 contratos, en el cual todos nos presupuestamos en todo lo que tenemos que hacer. Entonces todos trabajamos por un fin común.
¿sí? Hay otros modelos adicionales, como grupo relacionado, pero digamos todavía nos falta evolucionar mucho en este modelo actual. El modelo actual en Colombia, que a través de unas encuestas ya tenemos alrededor del 50% todos operando así. Sin embargo, nos falta aprender mucho más. Ese es mi tercer libro y invito a los oyentes a que lo adquieran. ¿Dónde lo pueden adquirir precisamente? En mis redes sociales como César Augusto Arias Hernández o con la empresa Gerencia Estratégica en Salud. Hay algo que me llama la atención y pues hay que expresárselo como tal en la entrevista, es su perseverancia. O sea, usted no está pensando en su futuro como médico, sino el futuro del sector. Y no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, doctor Oscar, permítame le digo, porque es que es un tema de todos tenemos que migrar hacia los modelos más eficientes, a los modelos más competitivos. ¿Cuál es el modelo más eficiente en salud hoy por hoy? Mire, nosotros tenemos modelos, para Latinoamérica tenemos modelos muy buenos. El tema, por ejemplo, Costa Rica tiene un modelo muy bueno, pero el modelo de Colombia es de los mejores y se ha ido deteriorando. Se ha ido resintiendo. Sí, se ha ido dañando. Cuidados intensivos, además. Estamos en cuidados intensivos. Totalmente. Sí, ¿De cuidados intensivos qué sigue? Que se acabe totalmente el modelo. ¿Y cómo podríamos dejar un país sin sistema de salud? Y mire, nosotros ¿Cree que en el año y medio que nos queda este gobierno puede ocurrir? No creo. Permítanme, le hablo antes de la Constitución del 91 de manera muy corta, que es mi cuarto libro. Mi cuarto libro es el que lo estamos escribiendo, se llama el ABC de la crisis de salud en Colombia. Y la primera parte es ver cómo era antes el modelo de salud en Colombia. El famoso ISS, Instituto de Seguro Social. El instituto era parte de lo que se denominaba el SNS, el Servicio Nacional de Salud. Y una de las partecitas pequeñas era el Seguro Social, pero que no abarcaba ni el 40% de la población, que era la población trabajadora, y le fueron anexando. ¿Y es lo que quiere volver a hacer este gobierno? Lo que pasa es que para este gobierno, de manera técnica, su posición, digamos, formativa es que lo del Estado siempre es mejor. Y yo en particular digo que lo mejor es las alianzas público-privadas, por ejemplo en salud, sin acabar, por ejemplo, la red pública en salud. He dirigido, he asesorado, tengo permanente comunicación con los hospitales públicos y hay que fortalecerlos. Pero si nosotros acabamos la red privada, se acaba lo público también en salud. O sea, en salud lo público no se puede dar en el 100%. O sea, la perspectiva es que tiene que haber un modelo mixto. Tiene que haber un modelo mixto, son los mejores modelos de salud del mundo. ¿Usted qué cree que va a pasar con un intento de otra reforma y lo que va a pasar en este año y medio de este gobierno, pensando en que haya un cambio, otro cambio, pues? A ver, lo que pasa es que, digamos, ya hubo una posición de todo el legislativo y tumbaron la reforma. Ahorita les presentan la misma reforma, vamos a ver ellos qué plantean. El tema ya también se une al todo el año electoral que viene, ¿no? Este y el que ya estamos y el que viene. Es un año de calma intermedio. Que llamo. Sí. No va a haber elecciones, no tenemos elecciones. De acuerdo. Pero el tema de la política se va a mover más que nunca porque se van a organizar. Totalmente de acuerdo. Y va a empezar la presión y ya vemos unos reapareciendo personajes a nivel local y a nivel regional y a nivel nacional que se han desaparecido y reaparecen porque seguramente van a tener un tipo de inspiración. Pero yo creo que va a ser el año en que Petro se va a medir el pulso. Correcto, totalmente de acuerdo. Y sabe que si no las saca este año ya no las va a sacar. No, o sea, se cae del todo. Ahora, hay que recordar que el tema de salud es fundamental, así como el tema, lo hablábamos ahora, el tema de economía y el tema de seguridad. Y el tema de salud es un tema de Estado, es un tema no solo de este gobierno, ¿sí? De turno, este gobierno es de turno, sino de un concepto de Estado mucho más macro, de sostenibilidad en todo, y sostenibilidad sobre todo porque es un modelo fincado en lo económico. Lo económico es lo que nos da los resultados. Bueno, doctor César Augusto, pues muchas gracias. Ha sido usted muy amable de habernos acompañado aquí en la tertulia RCN. Tenemos que, como dicen, dejar para una próxima oportunidad. Y pues lo invito a estar muy atento a una próxima invitación, porque además de muy buen conversador, la tiene clara en materia de salud. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor César Augusto Arias. Soy Oscar López Noguera en la tertulia RCN.